El día de hoy hablaremos de la notación algebraica, la cual es un sistema de signos que se utilizan para representar conceptos, operaciones o fórmulas y obedecen ciertas reglas que es necesario conocer. En álgebra, los valores conocidos se representan con números, mientras que los valores que son desconocidos son representados mediante las letras del alfabeto. Los signos que se utilizan son los signos de operación, que se emplean para identificar las operaciones aritméticas fundamentales, por ejemplo, el signo de la suma, de resta, de multiplicación o división. Por otro lado, los signos de relación, que son aquellos que comparan dos cantidades, el igual, mayor o menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Y los signos de agrupación, en donde se utilizan los paréntesis, las llaves, los corchetes, la barra o el vínculo, y ayudan a establecer el orden en el que se deben realizar las operaciones. Los signos tienen un comportamiento diferente de acuerdo a las operaciones aritméticas que se estén realizando. Así, debemos considerar las leyes de los signos. Por ejemplo, cuando se suman dos números positivos, el resultado siempre será un número positivo. Cuando se suman dos números negativos, el resultado será un número negativo. Pero cuando se suman un número positivo y un número negativo, el resultado tendrá el mismo signo del sumando de valor mayor. De igual manera, este comportamiento funciona en la resta. Por otro lado, en la multiplicación observamos que cuando se multiplican dos números con signos iguales, ya sea positivos o negativos, el resultado tiene signo positivo. Mientras que cuando se multiplican un número positivo y uno negativo, el resultado será un número negativo. De igual manera, este comportamiento se repite en la división. La mínima expresión con la que trabajamos en álgebra es el término algebraico y podemos en general definirlo como el producto y o el cociente de una o más variables y un factor numérico. Además, podemos identificar cuatro elementos fundamentales. El signo como primer elemento, que puede ser positivo o negativo. El siguiente elemento identificable es el coeficiente, que corresponde al número. Después tenemos la parte literal. Ahí vamos a encontrar las variables que pertenecen al término y cada una de ellas deberá tener su exponente. Observa la X que aparece en la imagen. ¿Será un término algebraico con sus cuatro elementos? Piénsalo. Hagamos el análisis correspondiente. El primer elemento que debe contener un término algebraico es un signo. ¿Será que aquí hay un signo? Y la respuesta es sí. El signo es un signo positivo, aunque por convención no se escribe. El segundo elemento a considerar es el coeficiente. La pregunta es nuevamente, ¿este término algebraico tiene un número? Y la respuesta es sí. El coeficiente de este término es el número 1, que también por convención no se escribe. La parte literal es evidente y corresponde a la letra X. Finalmente, también tendríamos que identificar un exponente para esta literal. Y nuevamente es el número 1, que por convención no se escribe. De tal manera que esta expresión sí corresponde a un término algebraico y sí contiene los cuatro elementos. Las operaciones aritméticas no tienen la misma prioridad, de modo que es necesario tener presente la jerarquía de operaciones. Esta nos ayudará a determinar el orden en el que debemos realizarlas. En primer lugar, debemos realizar las operaciones contenidas en paréntesis o corchetes. Después, debemos de realizar las potencias y raíces. En tercer lugar, debemos realizar las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente, para concluir, en cuarto lugar, debemos realizar las sumas y las restas.
En caso de tener operaciones que se encuentren en el mismo nivel de jerarquía, por ejemplo, una multiplicación y una división, entonces, por convención, se acostumbra a empezar a resolver de izquierda a derecha. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionadas mediante las operaciones usuales: adición, sustracción, multiplicación, división y potencia. Se dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, cuando tienen iguales letras con iguales exponentes, aunque sus signos y o coeficientes sean diferentes. Por ejemplo, las expresiones que se encuentran en los recuadros amarillos corresponden a términos semejantes, porque contienen la misma parte literal. Observa que en ambas existe la literal a elevada a la potencia 1 y la x elevada a la potencia 2, de manera que son términos semejantes. En contraste, observamos que las expresiones escritas en los recuadros azules tienen también las mismas literales, la x y la y, sin embargo, la x tiene el exponente 2 en un término y el exponente 3 en el otro término, de manera que no son términos semejantes. Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos que contienen, de tal manera que, si tienen un solo término, se llamarán monomios. Cuando tienen dos términos, se llamarán binomios. Será un trinomio cuando tiene tres términos y de 4 términos en adelante se les denominará polinomio. Ahora bien, un término tiene un grado absoluto, el cual está definido por la suma de los exponentes que tienen las literales que contiene, o bien un grado relativo, cuando éste está determinado por el exponente de la variable a considerar. Por ejemplo, el término menos 3x cuarta tiene grado absoluto y grado relativo 4. Coinciden porque la x es la única literal que posee, de manera que su exponente determina ambos grados. En contraste, el término 7x cuadrada y quinta tiene grado absoluto 7, ya que debemos sumar los exponentes de todas sus variables. Es decir, en este ejemplo, 2 más 5 es igual a 7. Y tiene grado relativo para x 2, mientras que si consideramos la y, su grado relativo será 5. De igual manera, es posible determinar el grado absoluto y relativo de un polinomio. El grado absoluto está determinado por el término de mayor grado absoluto, mientras que el grado relativo está representado por el mayor exponente con que figura la variable con la que se está trabajando. En la imagen, por ejemplo, vemos el polinomio 5x cuadrada menos 5x cuadrada y más 2xy elevado a la potencia 12. Para determinar su grado absoluto es necesario identificar el grado absoluto de cada uno de sus términos. Así, el primer término 5x cuadrada tiene grado 2, ya que la única literal que tiene es la x y su exponente es 2. El siguiente término es menos 5x cuadrada y tiene grado 3, ya que debemos sumar el exponente 2 de la x más el exponente 1 de la y, obteniendo como resultado el grado. Finalmente haremos lo mismo en el último término que aparece y entonces debemos sumar el exponente 1 de la x más el exponente 12 de la y, obteniendo el grado 13, que es el valor mayor y por lo tanto el grado absoluto de todo el polinomio. Ahora bien, el grado relativo depende de la variable que estemos considerando. El grado relativo de este polinomio para la x es el 2, ya que es el exponente mayor de dicha variable.
Por otro lado, si consideramos a la variable y, entonces diremos que su grado relativo es 12, ya que es el exponente mayor que aparece en el polinomio. Recuerda que el álgebra tiene su propio lenguaje y es fundamental aprender a emplearlo aplicando la notación de manera correcta. Muchas gracias.